primer viaje misionero. Luego regresa a la ciudad, a la iglesia de Antioquía, desde donde había sido enviado. Pero este es uno de los varios viajes. El siguiente mapa nos va a mostrar los 4 viajes que hace Pablo. Desde Antioquía, aquí en la parte de abajo está Jerusalén, Israel, en la parte de arriba Asia Menor, aquí está Grecia, Atenas, y allá está Roma, la clásica bota, Italia. 4 viajes, 3 viajes enviados por la iglesia, y el cuarto hacia Roma, la iglesia no lo envía, va preso, va a comparecer ante el César. Y ahí está en Roma 2 años en una casa alquilada, es prisión, ¿cómo se llama? Cárcel domiciliaria. Y 2 años en la casa preso, y esos 2 años se los pasa predicando la palabra de Dios en esa casa. Todas esas ciudades el apóstol Pablo las llenó con el Evangelio durante 20 años. Sin tener la tecnología que hay ahora, aviones, internet, correos electrónicos, Facebook, celulares, WhatsApp. No había toda esa tecnología con la cual contamos ahora. Sin embargo, el apóstol Pablo, durante 20 años, empezó a recorrer estas ciudades, predicando el Evangelio, llenando del Evangelio por todas estas ciudades. Sus viajes misioneros. Este mapa que ven acá, lo vamos a reducir en el siguiente mapa y ponerlo dentro de todos estos países. Ahí está Roma, Italia, continúa todos estos lugares. En este lugar tenemos Siria, Irak, Israel, Egipto, Libia, Argelia, España en el círculo donde quería ir también Pablo, Francia, Alemania, Austria, Rumanía. Entonces ese recuadro del centro, eso recorrió Pablo en sus viajes misioneros. Y tal vez, si lo vemos en un mapa un poquito más grande todavía, en el siguiente mapa, ese recuadro de ese lugar que hemos estado viendo. Aquí está nuestro Perú, abajo a la izquierda, arriba Estados Unidos, Europa, Asia, África acá. Es un pedazo no tan pequeño, mucho más grande que el Cono Norte, mucho más grande que Perú. Y el apóstol Pablo en estos viajes misioneros fue llevando el mensaje del Señor. Esto nos hace pensar en el tema de esta mañana. El tema son las misiones en la vida de Pablo. Dios en este relato que hemos tenido de unos cuantos versículos en cuanto al primer viaje misionero nos va a mostrar algunos principios de las misiones, que es necesario que nosotros las conozcamos. Somos Iglesia, Alianza Cristiana y además misionera. Las misiones no es un tema que atraiga a mucha gente, porque las misiones tienen que ver con el ir. Jesús es por tanto ir y hacer discípulos. El ir significa movernos, movilizarnos, salir de donde estamos, salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra zona de comodidad, ir hacia otros. ¿Qué es lo primero que vemos? La primera lección que nos da Pablo es la obediencia al llamado. Dice el texto, el primer texto, en el verso 26 de este capítulo 14, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Están terminando el primer viaje misionero y llegan a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, desde donde habían sido enviados, donde el Señor les llamó. Miren el siguiente versículo. En el capítulo anterior, 13:2, están en la iglesia de Antioquía ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios llamó a Pablo, Dios llamó a Bernabé y dijo a través de la iglesia, dijo, sepárenme a Pablo, sepárenme a Bernabé para una obra que tengo para ellos. Pablo
recibir su llamado al Señor. Y no solamente estuvo dispuesto, sino salió de ahí y fue. Y esta iglesia de Antioquía es la primera iglesia misionera. Es la iglesia donde Pablo es enviado en sus otros viajes a llevar el Evangelio del Señor. Es una iglesia que está dispuesta a desprenderse de lo mejor. ¿Se imaginan? Señor, pero ¿cómo vamos a dejar ir a nuestros mejores hombres, a Pablo y a Bernabé? Ya llévate uno si quieres y déjanos el otro. Ellos ayunaron, oraron y despidieron a ambos. Y Pablo y Bernabé estuvieron dispuestos a salir. Hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia Cono Norte Callao? La gran misión. Ya la primera misión era ¿cuántas iglesias? 7, ¿verdad? 7 iglesias. La gran misión, ¿qué tiene que ver en el primer punto, la gran misión? ¿Cuántas iglesias más en Cono Norte Callao? 7. Eso significa que vamos a abrir 7 iglesias más. Eso significa que de cada zona saldrá una iglesia más. Eso significa que un grupo de acá saldrá a abrir una nueva iglesia zonal. Eso significa que tendrás que desprenderte de tu círculo social para empezar una nueva obra. Ay, no, Señor, acá tengo mis amigos, yo me siento cómodo, me siento tranquilo. La misión tiene que ver contigo, salir. Y eso va a suceder en cada zona. Estaremos abriendo una iglesia zonal. Estaremos enviando un grupo de gente. Y la pregunta es, ¿estaremos dispuestos a salir? ¿Qué dicen ustedes? Pero no todo, porque si no se va a quedar vacío. Un grupo irá, un grupo se quedará, pero habrá un grupo que tiene que salir. Y Pablo estuvo dispuesto a obedecer el llamado del Señor. Isaías decía, he aquí, envíame a mí. Algunos dicen, he aquí, envíale a él. Tenemos que estar dispuestos nosotros al llamado que Dios nos hace. Estemos preparados porque hacia eso vamos. Hacia eso nos conducimos como iglesia. Abrir nuevas iglesias zonales. Muy bien, la obediencia al llamado es la parte importante, la básica para las misiones. Porque si no estamos dispuestos a obedecer el mandato, ¿qué misiones vamos a hacer? No estamos llamados solamente a mantener nuestro círculo social, con los cuales salimos a tomar nuestro lonchecito, nos alegramos, nos reímos. Ya tenemos que dejar esas cosas y pensar no tanto en nosotros, sino en la necesidad de la gente. El segundo punto que vemos ahí en el verso 21, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué hicieron cuando fueron enviados? Anunciaron el Evangelio. Somos llamados a anunciar la palabra de Dios. Somos llamados a predicar la palabra de Dios. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que anuncian ellos cuando van a predicar? Pablo está compareciendo ante el rey Agripa. Pablo está relatando su conversión, cómo Jesús lo llamó. Pablo está camino a Roma. Y miren lo que dice Pablo ante el rey Agripa, 26:9. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Cuál fue su anuncio? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntanse. Las primeras palabras del primer sermón de Jesucristo: arrepentidos y creed el Evangelio. El arrepentimiento es básico. Sin arrepentimiento
no hay conversión, no hay salvación. El arrepentimiento es una palabra que escasea en muchos púlpitos. Jesús le dijo a los religiosos que conocían mucho las Escrituras: si no se arrepienten, igualmente perecerán. No importa cuánto conozcas, no importa cuánto congregues, no importa cuánto sirvas, si no te arrepientes de tu pecado, igualmente perecerás. El apóstol Pedro predica en Hechos su primer sermón. La gente se compunge ante el mensaje donde Pedro cita texto tras texto bíblico hablando de Jesucristo, y la gente se compungió. ¿Y ahora qué haremos?, le dice a Pedro. Pedro le dice: arrepiéntanse y conviértanse, apártense del pecado y vuélvanse a Dios. Segundo mensaje: 5,000 personas escuchan el mensaje, 5,000 personas se arrepienten, porque Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Otra vez el arrepentimiento. Pablo está en Grecia, en Atenas, en la cuna de la filosofía, y Pablo dice: Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia en todos estos tiempos, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Es el mandato, que se arrepientan. El apóstol Pedro, y al final de sus escritos, y ante la gente, la burla de la gente que decía: ¿cómo que Jesús viene otra vez? ¿Cómo decía que iba a venir otra vez? Y ha pasado el tiempo y todavía no viene Jesús. El apóstol Pedro dice: Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen así entendido, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Si estamos viviendo en pecado y no nos pasa nada todavía, no es que Dios se ha olvidado. Dios en su paciencia está esperando que procedas al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es abandonar el pecado y volver a Dios, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, vuelvan a Dios. ¿Y cómo evidencia que ha vuelto a Dios? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, no es cuestión de levantar una mano, de hacer una decisión, no es cuestión de seguir asistiendo a la iglesia. Tu vida muestre que te has arrepentido, tu vida muestre que has abandonado el pecado, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El mensaje del Evangelio fue anunciar el Evangelio. El Evangelio ese mensaje consiste en llamar a la gente al arrepentimiento, en llamar a la gente a abandonar el pecado y volver a Dios. Y esto se va a expresar en la vida, haciendo obras dignas de arrepentimiento, donde la vida de aquel que se ha arrepentido y ha vuelto a Dios se aleja de todo escenario del pecado, abandona el pecado. Ese era el mensaje que predicaba Pablo. Mensaje que no es popular en nuestros días, donde el humanismo se ha introducido en las iglesias, el positivismo se ha introducido en las iglesias, donde todo tiene que ser positivo. El humanismo pone al hombre en el centro, y donde el hombre tiene que sentirse cómodo. Se hace toda una infraestructura para que las personas se sientan bien. Donde yo conozco muchas iglesias y conversé, recuerdo, hace 16 años, en un evento para muchas personas, pastores y misioneros de diferentes países, y es interesante, un grupo de pastores, jóvenes ellos, decían: ¿por qué tienen que llamar al arrepentimiento? Dejen que venga Dios y a poco va cambiando. ¿Por qué tienen que hacer que la gente se sienta incómoda? Pregunto, ¿Jesús actuaba así? A Jesús le importaba
importaba que la gente se sintiera cómoda o incómoda. Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? Era el llamado al arrepentimiento. No prediques de tal forma que la gente se sienta incómoda. Cuando tú llamas a la gente, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de chismear, deja de mentir. ¿Qué? ¿Tengo que omitir eso? No tengo ninguna autorización de Dios para omitir eso. No tengo ni una autoridad de Dios para quitar eso del mensaje. Y Pablo hacía eso, llamaba al arrepentimiento a la gente, abandonar el pecado, y que eso se muestre en su vida en obras dignas de arrepentimiento. No solamente era un levantar la mano y hacer una decisión y que te llenan una fichita. Tu vida tiene que expresar que te has arrepentido del pecado, que te has apartado del pecado. Pablo predicaba eso, vez tras vez. Ese era el mensaje al inicio de la iglesia. Y la iglesia crecía. Bien, se predica a la gente el arrepentimiento, la gente vuelve a Dios. Viene el siguiente paso: enseñar a los convertidos. Este mismo versículo 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Ahí viene la parte importante. Ahorita hay muchos hombres en Agucayama viviendo en Ebec. Esta noche regresarán y será bueno recibirlos. El Ebec, el EMEC, el EJEC y el EPEC son instrumentos que Dios nos ha dado para bendición. Son instrumentos de bendición para la iglesia. ¿Pero qué son estos encuentros? Yo lo veo como remover la tierra y cerrar la semilla. La gente removida es confrontada, recibe palabra de Dios y luego viene acá. Pueden llorar, pueden confesar, pueden pedir perdón, y está bien. Las lágrimas no son señal de arrepentimiento. Saúl lloró después de intentar matar 2 veces a David. Lloró ante David, pero luego volvió a intentar matar nuevamente a David. Pregunto, ¿se arrepintió Saúl? Esaú lloró amargamente después de vender su bendición, su primogenitura, y quiso recuperarla, y ni aún con lágrimas. Las lágrimas no significan arrepentimiento. Arrepentimiento es abandonar el pecado, hacer obras dignas de arrepentimiento. Esa gente viene, escucha, se siembra la semilla. Lo más importante viene después, que viene de los retiros. Enseñarles, discipularles. Usted siembra la semilla en la tierra, ¿qué hace? Se va y la deja. Tiene que regarla, tiene que abonarla, tiene que cultivarla, tiene que arrancar las hierbas malas, tiene que limpiarla. La gente nace de nuevo. ¿Qué pasa cuando alguien nace de nuevo? Usted tiene su bebé. ¿Qué le dice? Hijito, tiene días de nacido, ahí lo frijierda tu leche, en eso te están tus pañales, te preparas tu desayuno y te cambias de ropa. ¿Le puede decir eso? No. Usted tiene que entenderle. Usted tiene que aprender, tiene que cambiarle. Porque es un bebé, y toda persona que viene a los pies del Señor, no importa el grado académico, no importa el nivel social, económico que tenga, cualquier persona que venga acá puede tener maestría, doctorado, es un bebé espiritual. Es alguien que ha nacido. Y así debemos tratarlo. Hay que instruirles, hay que enseñarles. Y Pablo no solamente predicaba, dice que se quedó 1 año discipulándolos, enseñándoles,
a estos nuevos convertidos. Y esta parte es importantísima. ¿Por qué? Porque luego viene el siguiente punto. El anterior, ahí. Y se congregaron allí todo un año por la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez a Antioquía. La enseñanza a las convertidas. Ahora sí vamos al siguiente punto. Animar a los discípulos. En el verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Hermanos, usted debe haber escuchado unas veces, ya ves, desde que estás yendo a la iglesia ahora te va mal, ahora te enfermas, tienes problemas. ¿No has escuchado alguna vez eso? Hermanos, la gente necesita ser animada. De repente está yendo todo bien, yendo a la iglesia, de repente una pequeña molestia, un malestar, se va al hospital, análisis, y ¡pum!, aparece una enfermedad que ni siquiera la pensaba. Estás trabajando bien, estás con tu familia, y de repente la empresa donde trabajas empieza a haber una reorganización, desempleado, te quedas sin empleo. Tu negocio está bien, está yendo bien, está marchando bien, de repente algún manejo político, económico, y se viene abajo tu negocio. ¿Ya ves? Desde que está yendo a la iglesia, pero eso te pasa. Hay que animar. Animar. Y Pablo se dedicó a animarse, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Por qué? Porque una de las herramientas, una de las armas más letales del enemigo es el desánimo, es el desaliento. Cuando el enemigo logra desanimarte, desalentarte, como que bajan tus defensas, como que ya te abandonas y empiezas a abandonar el camino del Señor. Es ahí donde lo que Pablo dice, consolaos unos a otros, animaos unos a otros. La palabra de aliento, una palabra de ánimo para levantar a aquellas personas que están desanimadas. Dice Pablo cuando relata, estaba yendo en su viaje a Roma, preso, en un barco, y de repente el barco está en medio de una tempestad, a tal punto que todos han perdido la esperanza, y dice Pablo, habíamos perdido la esperanza de vivir. Y entonces, dice Pablo, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dice a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Más adelante Pablo dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me había dicho. El Señor le dice, este es otro relato, el 27, nadie perecerá. Dios le concedió a todos los que estaban con él en el barco. El Señor dice, mira, así como has predicado en Jerusalén, vas a dar testimonio en Roma también. Así que esta tempestad no va a impedir que se cumplan mis propósitos contigo. El Señor animó a Pablo. Y Pablo anima, dice, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Y quién le dijo? El Señor se le presentó y le dijo que nada. Con esa palabra que recibió del Señor, él animó a los hermanos. Y esto es algo importante, hermanos. En nuestro crecimiento desde el inicio de la vida cristiana, empiezan a venir pruebas, empiezan a venir problemas. Y si la gente no está advertida de eso, se desanima. Y tenemos que estar animando, alentando a esas personas. Pero no solamente empieza a animar, esto se parece un poco a la escalera, ¿no? Primero, en la escalera que es visitante, después de la visitante que es creyente, se convierte, después miembro, después servidores. Y Pablo está yendo así, predica el Evangelio, se convierte, les enseña, los discipula, los anima, pero lo siguiente que viene, el 5, los exhorta a permanecer. El verso 22, el mismo texto,
Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Exhortándoles a que permaneciesen. Así como algunos empiezan a desanimarse por las pruebas, por las dificultades, otros van siendo tentados por el mundo. El mundo empieza a absorberlos, el mundo empieza a atraerlos y empiezan a desviarse. Y acá Pablo dice, exhortándolos a que permanezcan en la fe, a que no se desvíen. La palabra exhortar tiene que ver con animar, con consolar, pero también tiene que ver con corregir. Y Pablo, así como animaba, también corregía. David, el rey David era pastor de ovejas. Cuando escribe el Salmo 23, no lo escribe como pastor, lo escribe como oveja. Dice, el Señor es mi pastor, Él es mi pastor, yo soy oveja del Señor. Y desde la perspectiva de oveja, Él dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué era lo que le animaba? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Para qué usaba la vara el pastor? Cuando la ovejita empezaba a desviarse, le daba su chiquita. ¿Por qué? Porque el pastor sabía que si esa oveja se alejaba del rebaño, se alejaba de los ojos del pastor, otros ojos iban a empezar a mirarlo, pero para destruirlo. Y entonces David dice, el Señor es mi pastor, y Él con su vara y con su callado, ese palito curva, cuando se enredaba, lo sacaba. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y a veces el pastor tenía que agarrar la piernita de la oveja y se la partía. Qué malo ese pastor. Por el bien de esa ovejita, la vendaba luego y se la ponía sobre el hombro. ¿Para qué? Hasta que se soldara nuevamente su hueso. Para que esa ovejita no se desvíe y no termine en las garras y en las muelas de un lobo. Y a veces el Señor tiene que exhortarnos, tiene que corregirnos, y a veces severamente, pero es para nuestro bien. Es porque Dios nos ama. Y eso dice el escritor de los Hebreos: al que ama a Dios, disciplina. Y entonces Pablo va a tener que animar, pero también va a tener que exhortar, va a tener que corregir. Y tenemos que hacer ambas cosas, no solamente es abracito, mi hermanito, te amo. Cuando hay que corregir, hay que corregir. Y a veces se tiene temor al corregir. No, de repente después se va. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quieren irse ustedes también? Hay que corregir por amor a ellos. Hay que corregirlos. Y Pablo los anima, pero también les corrige, les exhorta a permanecer. ¿Y cómo los exhorta? Miren el siguiente texto. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia la palabra. ¿Qué hace el inicio? Les anuncia el evangelio, les predica la palabra. Una vez que se convierten, los disipula, les enseña la palabra. ¿Están pasando por desánimo? Los alienta, los anima con la palabra. Hay que corregirlos, los corrige con la palabra. Miren la importancia de la palabra de Dios en el ministerio de Pablo. Tenemos que conocer, tenemos que estudiar la palabra. Yo no sé cuántos de aquí, de las horas 5 que están ahora, estudian los martes en la escuela de capacitación. No lo sé. Espero que solamente los que no estudian son los que están trabajando o estudiando en la universidad en algún lugar. La palabra es básica. La palabra no solamente nos alimenta, no solamente nos nutre, nos instruye, nos corrige, nos capacita. Y todo lo que hacía Pablo era por la palabra de Dios.
Dice que los animaba, los exhortaba con abundancia de palabras. Pero este texto tiene una enseñanza más, el sexto punto: sincerar el gozo. El mismo versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿cuál es la palabrita que viene? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pedro dice: es necesario que seamos probados. Es necesario. ¿Por qué dice esto Pablo? Miren cómo los anima, confirmando los ánimos. ¿Y cómo los corrige? Diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero Pablo, ¿cómo le hablas eso? Anima, no le digas esas cosas, se va a desanimar. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. El positivista se resiste a decir estas cosas. El que es positivista se resiste. Pregunto, ¿Jesús se resistió? Es necesario. Cuando Pablo está camino de Damasco y tiene su encuentro con Jesús: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Recibe como respuesta: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dice a Saulo de Tarso: ve por el camino que se llama la calle derecha, y ahí Ananías, él te dirá lo que tienes que hacer. Así que lo levantan a Saulo, que había caído ciego, y lo llevan por ese camino donde Ananías. El Señor inmediatamente habla con Ananías: Ananías, va a venir Saulo a ti, y dile esto a Saulo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Ananías para que le diga a Saulo? El siguiente texto: porque yo le mostraré a Saulo cuánto le es, ¿qué cosa? Necesario, ¿qué cosa? Padecer por mí. Yo le mostraré cuánto le es necesario. ¿Entienden? Palabras literales de Jesucristo, hablando a Ananías. Ananías, esto lo decía Pablo: yo te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer a causa de mi nombre. Cuando Jesús llamaba a la gente, ¿qué les decía? El que quiere seguirme, tome su guitarra, tome su mochila y váyase de campamento. El que quiere seguirme, tome su cruz, niéguese y sígame. La palabra sígame va en tercer lugar. Lo primero, toma tu cruz. La cruz habla de muerte. Niégate a ti mismo, porque yo te envío para bendecir a otros. Y luego, sígueme. Así llamaba Jesús a la gente. Les mostraba cuál es el costo. La salvación es gratuita. El seguirle a Jesús es altamente costoso. Cuesta seguirle a Jesús. Cuesta seguirle a Jesús. Cuando Pablo está con los discípulos y va a viajar, un profeta árabe viene y le dice: al dueño de este sitio le espera prisiones, cárceles. Y los discípulos: Pablo, que no te acontezca esto. Y Pablo dice: ¿qué hacen llorando por mí si para esto me llamó el Señor? Y Pablo le dice en otra oportunidad, en Hechos 20:23, aquí: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me espera hoteles, paseos. ¿Qué me esperan? Hoteles 5 rejas.
no 5 estrellas. Me esperan cárceles, me esperan tribulaciones. Miren, qué negativo Pablo, ¿no? Esto choca a los que son positivos, a los que les gusta todo lo positivo, le choca. Pero no podemos arrancar estos versículos de la Biblia, ¿o sí? Así hablaban los apóstoles, así hablaba el Señor. Otra vez, no tenemos autoridad para quitar esas cosas. Tenemos la responsabilidad de transmitir. Y una de las cosas que hacía Pablo era sincerar el costo, no dorar la píldora, no ser marqueteros. ¿Qué hace un marquetero? Presenta todos los aspectos buenos del producto, pero nunca te dice las consecuencias, las cosas malas, los peligros a los cuales te puedes exponer. Te lo presenta con luces, colores, bien presentable, bien agradable a la vista. Eso hace el marquetero. Pero nosotros no estamos llamados a ser marqueteros. Tenemos que presentar el Evangelio tal cual es, ni más ni menos, tal cual es. Otro punto importante en lo que hace Pablo en la misión es el punto 7, establecer líderes. En el verso siguiente, en el verso 23, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Establecieron ancianos. Este es el modelo bíblico. Ustedes han visto iglesias hace pequeñas, 30, 40, donde solamente el pastor hace todo. Pasan 10 años, 15 años y pasan ese grupito. No es el modelo bíblico. Dice la Biblia que él mismo, Jesús, él mismo constituyó a unos, acuérdense, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de que capacitar, preparar, instruir a los creyentes para la obra del ministerio. Es el modelo. Equipos, forman, establecen líderes. ¿Cuántos somos en Cono Norte Callao? 2.700 más o menos. Imagínense un pastor que visite 2 veces por semana, vaya a la casa de alguien. En un año, ¿a cuántos habrá visitado? 52 semanas por 2, 104. ¿Cuánto le quedan por visitar? 2.600. ¿En cuánto tiempo visitaría cada uno? 27 años. Formar líderes, establecer líderes. Porque ese es el plan, ese es el diseño del Señor. No es uno solo, todos. Él constituye, da dones para capacitar, para instruir, para preparar a la gente para la obra del ministerio. La obra del ministerio es de todo el cuerpo de Cristo. No solamente de uno, de dos, de todos. Cuando hay problemas, hay cosas de repente un poco difíciles de tratar, se necesita de gente madura, gente con criterio, gente en comunión con el Señor para tratar esos asuntos, para no ligeramente tratarlos, a veces dañando a la gente. Pablo estaba en la iglesia de Antioquía y vienen unos judíos cristianos y empiezan a decir: es necesario para la salvación no solamente que crean en Cristo, sino que se circuncide, la circuncisión. Y Pablo escucha que se aumenta algo la palabra. Es decir, o sea, no es suficiente la obra de Cristo, además hay que circuncidarse. Pablo se puso como un león. Es una doctrina cardinal, básica. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Miren el siguiente texto. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, se imaginan una discusión grande
Estaba poniéndose en juego los fundamentos de la iglesia, la conversión. Oye, tranquilo. Pablo se alienó y tuvo una discusión no pequeña con ellos. Y dice, y se dispuso que se dicen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, a los líderes, para que traten esta cuestión. Se necesitaba liderazgo, se necesitaba gente madura, se necesitaba gente con criterio para tratar estos temas. Además, cuando Pablo envía a Tito a Creta, dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, líderes, en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Quiénes son el liderazgo? Pablo dice a Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos, llama a hombres fieles e idóneos para que estos enseñen a otros. Fieles e idóneos. La palabra es una conjunción griega que algunas veces se traduce como para qué. Es decir, Pablo está diciendo: llama a gente fiel para que sea idónea. No llames a gente idónea, llama a gente fiel. Hay gente que puede tener habilidades, talentos, conocimientos, pero si no es fiel, pierde tiempo. Ese te va a dañar la iglesia. Cuando Dios va a llamar a los hombres en la palabra talentos, bien, buen, siervo, ¿qué más le dice? Idóneo, fiel. Busca hombres fieles. A ellos capacítalos para que sean idóneos. Porque solamente estás viendo la idoneidad. Gente que conoce, pero no es fiel al Señor. ¿Cómo está su fidelidad en su diezmo, por ejemplo? ¿Cómo está su fidelidad en el servicio? ¿Cómo está su fidelidad en su hablar con la gente? Su fidelidad a Dios, en su relacionarse con la gente. ¿Cómo está su fidelidad? Busca hombres fieles para que luego sean idóneos, para que los capacites, para que los entrenes. Liderazgo. Hay otro punto importante que Pablo enseña en este viaje misionero, en este mismo verso 23. Formar disciplinas espirituales. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Habiendo ayunado, ahora se verá, y orado. Cuando Pablo es llamado en Antioquía, miren el siguiente texto, Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El ayuno, la oración, el estudio de la palabra son disciplinas espirituales. No es algo que brota de nuestra carne, no es algo que nuestra carne desea, libremente lo hace. No. Ahí necesitamos aprender a disciplinarnos. Porque a nuestra carne no le gusta orar. A nuestra carne no le gusta y a nuestra carne no le gusta estudiar la palabra. Sino retroceder una semana, 15 días y vean cómo le ha ido en esto. Se dan cuenta que en forma natural no queremos hacerlo. Disciplinas espirituales. Pablo dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Disciplinas espirituales que son necesarias. Primero punto, dependencia de Dios. Este mismo versículo dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, Pablo, Bernabé, los enviamos del viaje misionero y los encomendamos al Señor, los ponemos en las manos del Señor, y ustedes aprenderán a depender de Dios. Pablo está camino a Roma, y Pablo escribe a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, le dice: en mi primera defensa, en mi primer juicio,
nadie estuvo conmigo, todos me desampararon, estuve solo, dice Pablo a Timoteo. Pero le dice algo más: pero el Señor estuvo conmigo, el Señor me dio fuerzas y tapó la boca del león. Pablo está en un país extraño, con gente extraña, en un juicio, y los que estaban antes cerca con él lo dejaron, lo desampararon. Ahora estaba solo. Pero él nos enseña a no depender de la gente, sino a depender de Dios. Ellos nos encomendaron, dice, al Señor en quien había creído. Y va a haber momentos en que necesitamos depender de Dios. Y Dios nos va a poner a situaciones donde no vamos a depender de gente, ni de hermanos, ni de pastores. Y tenemos que enseñar a la gente a depender de Dios, no de los líderes, no de los pastores. Son necesarios, sí, pero no tenemos que enseñarles a depender. Pastor, decime, pastor, ¿qué me enseña? Pastor, ¿qué dice la Biblia? Pastor, ¿puedo ir? Pastor, ¿no puedo ir? ¿Puedo hacer? ¿No puedo hacer? Tenemos que enseñarles, capacitarles, instruirles para que dependan de Dios. Y ellos lo encomendaron al Señor en quienes ellos habían creído. Pablo, Bernabé, te ponemos en la mano del Señor. Cuando Pablo está en esa tempestad, que está a punto de morir toda la embarcación, dice en Hechos 27:24, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios, en lo que Él me ha dicho. No teman, tengan ánimo. Dios le dijo: vas a comparecer en Roma ante el César. Dios le dijo: no vas a morir en esta tempestad. Yo tengo un propósito para ti y se van a cumplir esos propósitos en tu vida. Yo no te he llamado para que mueras en un naufragio. Vas a comparecer. ¿Recuerdan cuando Dios lo llamó a Pablo? Que él dará testimonio a reyes, a gentiles. Y aquí iba a comparecer ante el César, la máxima autoridad de Roma. Y el Señor dice: pasa de allá. Y dice: yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en el Señor. No estaba en la iglesia, ningún hermano de la iglesia de Antioquía. No estaba ninguno de ellos que había orado, había impuesto las manos. No estaba ninguno de ellos. Pablo estaba solo, el único creyente. Y Pablo nos enseña que tenemos que aprender a depender de Dios. Y Dios nos va a poner en circunstancias. Y por eso tenemos que aprender a depender, a fortalecer nuestra relación con Dios, a escuchar a Dios, porque será así como se me ha dicho. Si no aprendemos a escuchar a Dios, ¿en qué nos vamos a sostener? Y Pablo se sostuvo en lo que Dios le dijo: será así como se me ha dicho. Vamos acercándonos al final. 10, informar resultado, rendición de cuentas. Hechos 14:27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La iglesia de Antioquía lo envió a Pablo, y Pablo, cuando regresa, informa, rinde cuentas. Cuando Jesús está en la última cena, está con los 12 discípulos y da la oración sacerdotal. En Juan 17, si ustedes leen esa oración, es una rendición de cuentas. Jesús está dando cuentas al Padre. Padre, lo que tú me has dado, ninguno se lo dio. Padre, les he dado todo lo que tú me diste para darme. Jesús está rindiendo cuentas. Solamente el orgullo y la soberbia nos va a mantener en la poesía. ¿Yo por qué tengo que dar cuentas? Si somos parte de un cuerpo, si somos parte de una iglesia, Pablo, quien era Pablo, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Sin embargo, reunió la iglesia y empezó a informar todo lo que había sucedido. Dios le dice a Pedro: Pedro, anda
Ahí hay un hombre. Pedro al principio se resistía, yo no puedo, o sea, era un gentil, él como judío, no quería hablar con los gentiles. El ministerio que el Señor le dio a Pedro, cuando se reparte con Pablo, Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. El Señor le muestra a través de una visión, un lienzo con animales, y Pedro mira eso, cuando el Señor dice mata y come, Pedro dice, no, no Señor, yo no puedo comer animales inmundos. Y el Señor dice, lo que yo he limpiado no lo llamas tú inmundo. Y 3 veces se le muestra la visión, hasta que Pedro entiende. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Anda donde un gentil. Pero a su vez Dios habló con este gentil, el centurión romano, Cornelio. Era un oficial que tenía más de 600 personas a su cargo. Y Dios le dice a este centurión, Cornelio, manda a llamar a Pedro. Es decir, el Señor coordina esa reunión. Le habla a Pedro, le habla a Cornelio. Pedro en obediencia va. Cornelio reunió a todos sus amigos, a toda su familia. Pedro le predica, se convierte, recibe el Espíritu Santo y llega a oídos de Jerusalén. Pedro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los gentiles? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué? Y yo te voy a dar cuenta a ustedes. Oye, ustedes son el producto de mi predicación. Eso dijo Pedro. Dice Hechos 11:4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, etcétera, etcétera. Empieza a contarle la visión, cómo Dios lo llamó. Y él empieza a contar en orden todo lo que había acontecido. Empieza a rendir cuentas, a informar. Somos parte de un cuerpo, somos parte de una iglesia, estamos llamados a rendir cuentas. Solamente el soberbio, solamente el antiguo, se resiste a dar cuentas. Y Dios dice que mira de lejos al antiguo y da gracia a los humildes. Así que si es que hay una actitud de soberbia en nosotros, es mejor que nos arrepintamos de eso. Somos parte de un cuerpo. Dios ha puesto autoridades. No nos resistamos. Jesús lo hizo. Pablo lo hizo. Pedro lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no rendir cuenta? ¿Quiénes somos nosotros para no someternos a la autoridad de la iglesia y las autoridades que Dios ha puesto? Rendición de cuentas. Termino con el punto 11. Hay más enseñanzas, pero el tiempo no nos da. Hechos 14:26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Pablo y Bernabé han salido de misiones y han regresado. Necesitan el contacto con la iglesia. Son parte de ellos. La iglesia necesita contactarse con ellos. Ellos necesitan contactarse con la iglesia. Y se quedan con ellos mucho tiempo. ¿Cuántos misioneros tenemos nosotros? Dígame el nombre de un misionero que la iglesia envió. Roger Antón. ¿Dónde está Roger Antón? Pichanaki. Recién acabamos de tener la escuela de misiones, un grupo ahí de Pichanaki. Y los jóvenes han ganado una linda experiencia, viendo otras realidades. Ayer escuchaba a Tomás Valle brevemente, que estuvo unos minutos, y me decía llegar a un lugar ya con soroche, con altura, con dolor de cabeza, nunca habían tenido ese dolor de cabeza. Llegaron de ahí 2 horas y media más de viaje. Pero son lindas las misiones porque le dan otra perspectiva a los jóvenes, le dan otra visión. ¿Cómo podemos contactarnos con el pastor Roger Antón?
Tal vez no todos vamos a poder luchar aquí. ¿Cómo contactarnos? Él necesita de nosotros. Nosotros necesitamos contactarnos con Él. Ahí están las redes sociales. Esta es la página. A veces están horas llegadas en Facebook. Se puede entrar en Facebook la página del Pastor Goya. Escríbale. Manténgase en contacto con Él. Anímale. Pastor, quiero orar por ti, quiero orar por mi familia. Envíale unas fotos. Pastor, gracias porque tú me hablaste, porque tú me oraste por mí en cierta oportunidad. Anímeles. Ellos necesitan el contacto nuestro. El mundo, el diablo ha tomado las redes sociales y la gente publica. Y lo triste es que aún cristianos publican tonterías. Y estoy tomando mi lonche aquí. ¡Ay! Comparte la palabra de Dios. Utiliza las redes sociales para bendecir. El enemigo usa a sus anchas, tiene una banda anchaza para escribir, para